A ver, una pregunta que seguro nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Qué significa que un estudiante sea brillante? Porque digo, usamos esa palabra para todo, pero ¿es lo mismo que tener alta dotación? ¿O qué diferencia un niño que es un genio con la música de otro al que describen como de alto potencial? Parecen, no sé, como sinónimos, ¿verdad? Pero resulta que en el mundo de la educación, y muy específicamente aquí en el sistema de Costa Rica, son conceptos, bueno, son mundos totalmente aparte. Así que hoy nuestra misión es justamente esa, descifrar este código. Vamos a meternos de lleno en la terminología técnica que define estos estudiantes, usando como guía unos extractos de un documento súper interesante que se llama Definiendo el alto potencial y la superdotación en la educación. El objetivo es simple: entender por qué es tan importante hacer estas distinciones. Y es que esa precisión en el lenguaje, fíjate, es el punto de partida de todo. No es solo por ponernos académicos. Claro. Para que un docente o un director o los mismos padres de familia puedan dar el apoyo correcto, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Todos en la misma página. Y todo esto se enmarca en la ley número 8899 de Costa Rica. Y su espíritu es justo ese: reconocer que estos chicos no son un grupo homogéneo, para nada. Es un ecosistema de mentes muy diversas, y si no entendemos esos matices, corremos el riesgo de darle soluciones genéricas que al final no le sirven a nadie. Ok, vamos a desglosar esto entonces. El documento empieza con el término que parece ser como el más grande, ¿no? El concepto paraguas, alto potencial. ¿Qué es eso exactamente? Porque suena muy bien, pero también suena un poco vago. Es que es el término más general, y por eso es perfecto para empezar. Alto potencial se refiere, básicamente, a estudiantes que tienen capacidades naturales, innatas, que son, significativamente superiores a las de sus compañeros de la misma edad. Pero la metáfora que usa el texto es la clave para entenderlo de verdad. Dice que es un diamante en bruto. Un diamante en bruto. Me gusta la imagen. Pero a ver, me genera una duda al instante. Ajá. Un diamante en bruto, por definición, no brilla. Es una piedra opaca, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que un maestro con 35 chicos en el aula, con todo el lío del día a día, va a identificar esa piedra que podría llegar a brillar? Ese es el mayor desafío de todos. Acabas de dar en el clavo. Precisamente porque es un potencial latente, muchas veces es invisible. El alto potencial no es igual a sacar dieces. De hecho, a veces es todo lo contrario. Claro. Un estudiante con un potencial altísimo para el razonamiento lógico, por ejemplo, puede estar tan aburrido con las sumas y restas repetitivas del currículo que simplemente se desconecta. Y se porta mal. Exacto. No entrega las tareas, interrumpe la clase, y su rendimiento es mediocre. Y termina con la etiqueta del alumno problema o el vago, cuando en realidad lo que tiene es, no sé, un motor de Ferrari atascado en el tráfico de una clase que va a 20 por hora. Justo esa es la imagen. Y no es solo aburrimiento, ¿eh? El potencial que no se atiende se puede agriar. Se convierte en frustración, en cinismo, en una aversión total a la escuela. Por eso la metáfora del diamante es tan potente. Implica que esa capacidad necesita un entorno que la descubra, que la talle, que la pula, para que se convierta en algo sobresaliente. Sin ese trabajo de pulido, que son los retos adecuados, la motivación, el apoyo, ese potencial se queda en eso, en una promesa. Y la Ley 8899 en Costa Rica apunta justo a eso, a capacitar a los docentes para que se conviertan en una especie de geólogos, capaces de reconocer esos diamantes, incluso si están cubiertos de lodo. Entendido. Entonces, alto potencial es la materia prima, la capacidad en estado puro, que puede ser evidente o no. Si esa es la base, me imagino que el siguiente paso en esta clasificación es cuando ese potencial ya empieza a manifestarse de forma más clara. Y ahí es donde entra el concepto de alta dotación, ¿cierto? Ahí entra. Es el siguiente nivel de especificidad, y es mucho más que un potencial que se ve. La alta dotación se define según el material, no por una sola cualidad, sino por una interacción muy dinámica, como una sinergia entre tres factores clave. A ver, déjame adivinar. Imagino que uno de esos factores tiene que ser la inteligencia pura, ¿no? La capacidad de procesar información, lo que mediría un test de CI, por ejemplo. Sí, ese es el primero. Pero eso no puede ser todo, porque conocemos a mucha gente muy inteligente que no necesariamente hace cosas extraordinarias. ¿Qué más se necesita?
Vas por el camino correcto. El primer factor es, efectivamente, una capacidad intelectual superior a la media. Pero como bien dices, no es suficiente. El segundo factor es un alto nivel de creatividad. Creatividad. Y ojo, aquí no hablamos solo de ser bueno dibujando. Es la capacidad de generar ideas originales, de ver conexiones donde otros no las ven, de abordar problemas desde ángulos que nadie se espera. El pensamiento divergente en su máxima expresión. Ok, capacidad y originalidad. ¿Y el tercero? Supongo que tiene que ver con la voluntad, con las ganas. Precisamente. El tercer pilar es un fuerte compromiso con las tareas. Es esa motivación que viene de adentro, la perseverancia, esa capacidad casi obsesiva de enfocarse en algo que te interesa hasta dominarlo. La garra. La garra, la disciplina que convierte una idea brillante en un proyecto real y terminado. La alta dotación no está en tener uno de estos rasgos, sino en que los tres se juntan. La magia ocurre en esa intersección. Tiene todo el sentido. La inteligencia te da las herramientas, la creatividad te dice cómo usarlas de forma nueva y el compromiso te da la energía para construir algo con ellas. Pero el documento añade otro matiz que me parece muy interesante. Dice que la alta dotación suele ser multidimensional. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la excelencia de este estudiante no se limita a un solo campo. Es la persona que no solo es brillante en física, sino que también escribe unos ensayos filosóficos profundísimos. Es un líder natural en los debates y quizá hasta compone música en su tiempo libre. Su capacidad como que se ramifica y florece en áreas muy distintas. Suena como el estudiante del Renacimiento, pero honestamente no es un ideal casi imposible de encontrar. ¿Y no puede ser eso también una carga para el propio estudiante? ¿Ser bueno en todo debe generar una presión enorme para elegir un camino? Es una observación muy aguda. Sí, claro que puede ser una carga. Para el sistema educativo, el desafío es cómo retas a alguien que aprende más rápido que el profesor en 5 materias distintas. Y para el estudiante, el reto es el dilema del multipotencial, esa angustia de tener que elegir una sola carrera, cuando tienes la capacidad y el interés para destacar en muchas. Sin una guía adecuada, corren el riesgo de saltar de una cosa a otra sin profundizar en ninguna. Se convierten en una especie de aprendiz de todo, maestro de nada, aunque a un nivel altísimo. Exacto. Por eso identificar la alta dotación no es solo para aplaudirles y ya, sino para ofrecerles una orientación muy específica que les ayude a canalizar toda esa capacidad. Entendido. El perfil de la alta dotación es como una superestrella multidimensional, un generalista de altísimo nivel. Pero eso me deja pensando en el otro extremo, el especialista. ¿El prodigio del violín que apenas pasa matemáticas? ¿O el genio de la programación a la que no le interesa nada la historia? ¿Dónde encaja esa persona en este modelo? Esa pregunta nos lleva directo al tercer y último concepto del material, los talentos. Y la palabra clave para diferenciarlo de la alta dotación es especificidad. Ah, ok. Si la alta dotación era multidimensional, expansiva, el talento es profundo y enfocado. O sea, la excelencia concentrada en un solo punto. Exactamente. El documento usa un ejemplo muy claro para ilustrarlo. Un estudiante con un talento lingüístico excepcional. En su clase de inglés es una estrella absoluta. Su vocabulario, su dominio de la sintaxis, su capacidad para escribir con una elocuencia, están a años luz de sus compañeros. Es un virtuoso de la palabra. Pero, y aquí viene el matiz, me imagino. Pero su desempeño en ciencias o matemáticas puede ser completamente promedio, o incluso bajo. Su brillantez está como encapsulada en un dominio muy concreto. Y esto abre un debate fundamental para el sistema educativo. Las escuelas tradicionalmente están diseñadas para recompensar al estudiante completo, ¿no? Al que tiene buenas notas en todo. El sistema de promedios favorece al multidimensional. Claro, un estudiante con un talento artístico deslumbrante, pero con dificultades en matemáticas, puede terminar con un promedio mediocre y que lo consideren un mal estudiante. Y el sistema prácticamente ignora su área de genialidad. Ese es el gran riesgo, que por estar buscando al director de orquesta se nos escape el virtuoso del violín. Reconocer el talento como una categoría distinta implica valorar la profundidad tanto como la amplitud. Significa crear espacios para que esos talentos específicos puedan florecer.
Quizá con programas de mentoría, clases avanzadas en su área, proyectos especiales, sin castigarlos por no ser excelentes en todo lo demás. Es entender que hay distintas formas de ser excelente. Justo eso. Entonces, déjame ver si conecto todos los puntos. Un estudiante con un talento muy específico, como el lingüístico, evidentemente tiene un alto potencial en esa área. Sí, claro. Pero no se clasificaría como alta dotación porque su excelencia no es multidimensional y quizá no cumple con los otros dos criterios, como la creatividad aplicada a otros campos. ¿Es así? Lo has conectado a la perfección. El alto potencial es la condición base, la capacidad natural, y esa capacidad puede o bien desarrollarse en un talento muy específico y profundo, o bien florecer en el perfil de alta dotación, que es más amplio y combina intelecto, creatividad y compromiso en varias áreas. Son como dos trayectorias distintas de la excelencia. Bien, hemos recorrido todo el espectro. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Queda clarísimo que no se trata de una sola etiqueta de «listo». Es todo un ecosistema de conceptos. Desde la promesa en bruto del alto potencial, pasando por la excelencia súper enfocada de los talentos, hasta esa confluencia casi sinfónica de habilidades del estudiante con alta dotación. Y al final del día, entender estas distinciones es lo que le da verdadero sentido a la Ley 8899 en Costa Rica. No es un ejercicio de ponerle etiquetas a los niños, para nada. Es la base para poder diseñar intervenciones pedagógicas que sean de verdad personalizadas y eficaces. Porque las necesidades de ese diamante en bruto, que a lo mejor solo necesita un empujón y un reto para brillar, son muy distintas a las de un talento matemático que necesita acceso a contenido de nivel universitario, o a las del estudiante con alta dotación que necesita ayuda para enfocar toda esa energía. Es decir, un diagnóstico preciso, usando las palabras correctas, permite aplicar el tratamiento educativo correcto. Se trata de dejar atrás ese modelo de talla única que ha dominado la educación por tanto tiempo. Exacto. Reconocer estas categorías permite crear programas de enriquecimiento, de aceleración, de mentoría, que son mucho más efectivos. Se trata de darle a cada estudiante la herramienta que necesita para construir su propio edificio, sea este un rascacielos altísimo y delgado o una estructura amplia y compleja. Es reconocer la diversidad dentro de la excelencia. Y esto nos deja con una reflexión final, algo para que nuestra audiencia se quede pensando. Si el sistema educativo, como vemos que intenta hacer Costa Rica, reconoce formalmente que existen todas estas formas diferentes de ser excepcional, ¿cómo podría eso cambiar nuestra visión personal y cultural sobre lo que significa ser inteligente? A menudo, en la cena familiar, en la oficina, equiparamos inteligencia con éxito académico tradicional, sacar buenas notas. Pero, ¿estamos prestando suficiente atención a los otros tipos de brillantes? Si aceptamos esta visión más amplia, ¿está el sistema educativo y nosotros como sociedad realmente equipado para nutrirla? ¿O seguimos buscando y premiando un solo tipo de brillantez, dejando que otros diamantes y talentos se pierdan por el camino?